Entramos hoy, amigo oyente, a una porción en esta primera epístola del apóstol Pedro, que comienza en el versículo 10 del capítulo 1 y continúa hasta el final de este capítulo en el versículo 25. El sufrimiento en las Escrituras. Lo que la palabra de Dios significa para la gente y lo que puede hacer en un momento de prueba. Este es el método de Dios, el utilizar su palabra para aquellos que son suyos y tienen que hacer frente a la vida aquí en la tierra. Veamos los versículos 10 y 11 para dar comienzo a nuestro estudio hoy. Versículos 10 y 11 de este primer capítulo de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Se nos dice específicamente que los profetas del Antiguo Testamento escribieron por el Espíritu de Cristo. Así es como escribieron ellos. Esa es una de las muchas declaraciones que tenemos en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que es inspirado por Dios. Estos hombres escribieron por el Espíritu de Cristo. Estas eran algunas de las cosas que ellos no podían entender. Ellos buscaban, se nos dice aquí, escudriñaban diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Como mencionamos en la oportunidad anterior, tenemos muchos lugares en el Antiguo Testamento donde se habla del sufrimiento de Cristo. Hay algunas otras porciones donde se habla de la soberanía de Cristo, del reino, la gracia y la gloria se combinan, y era algo difícil para ellos comprender eso. Ellos escribieron, como lo hizo Isaías en el capítulo 53 de su libro, en cuanto al sufrimiento de Cristo. Luego, en el capítulo 11, él ve al Mesías que viene en poder y gloria a la tierra para establecer su reino. Y todos los profetas vieron eso, y causó que ellos tuvieran que indagar para descubrir cómo podían ser ciertas esas dos cosas. Ahora usted y yo vivimos hoy entre los sufrimientos de Cristo, y eso está en el pasado, y la gloria, algo que está en el futuro. Nos encontramos ocupando una posición única. Aquellos que han recibido nuestras notas y bosquejos pueden observar que allí se presenta un gráfico que aclara bastante bien esto. Es por eso que urgimos a todos nuestros amigos oyentes a escribirnos para solicitar este material y con todo gusto lo enviaremos a su dirección sin costo alguno de su parte. Bien, podemos utilizar una ilustración para clarificar esto. Estamos seguros que usted ha observado montañas a la distancia. Puede observar que hay picos que parecen estar juntos, pero al acercarse uno puede ver que se encuentran a mucha distancia uno del otro. Muchas veces están separados por grandes valles que quizá tengan hasta una distancia de 50 a 60 kilómetros. Pero cuando uno mira esto a la distancia, parece que esas montañas estuvieran juntas. Ahora los profetas miraron hacia el futuro. Pudieron observar dos picos de montaña. Ellos vieron el sufrimiento de Cristo y también pudieron contemplar la gloria de Cristo, y a la distancia parecería que estuvieran juntas. Y eso provocó que ellos se escudriñaran, buscaran, que trataran de ver cómo eso podía ser cierto. Pensamos que habría algunos escépticos y críticos en aquellos días que dijeron que parecería que allí hubiera un conflicto, que la Escritura estaba contradiciéndose. Esas cosas no pueden suceder juntas. O Él viene en sufrimiento, o Él viene a reinar. Bueno, la realidad es que ambas cosas son ciertas. Usted y yo vivimos en este valle ahora, en el medio. Y la iglesia también se encuentra en la misma posición, del sufrimiento de Cristo al momento cuando Él regrese otra vez. Así es que tenemos ese gran valle separando estas dos cosas. Este es el mensaje que los profetas dan. Y los apóstoles están diciendo la misma cosa. Ellos hablan del sufrimiento, ellos hablan también de la gloria, y la Escritura dice que el asunto queda establecido según el testimonio de 2 o 3 testigos. Y una vez más, regresamos a la palabra de Dios. Así es que esta sección comienza con la palabra de Dios, y cuando llegamos al final de ella, aún estaremos hablando en cuanto a la palabra de Dios. En medio de las dos, vamos a poder apreciar lo que el Hijo de Dios, el creyente, debe hacer. ¿Cómo debe vivir aquí donde estamos nosotros hoy?
Es decir, que lo importante que tenemos aquí, según lo dijo cierto comentarista, es el reto o desafío para vivir de una forma diferente. Y ahora, a causa de esta salvación que usted y yo disfrutamos, él dice aquí en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los apóstoles están diciendo, nosotros estamos predicando lo mismo que predicaban los profetas. La única diferencia que existe es que ellos no hacían ninguna distinción. Los apóstoles se encontraban en una posición única, singular. Ellos sí podían hacer esa distinción. Y usted y yo, amigo oyente, vivimos aún más cerca, en lo que a tiempo se refiere, y podemos apreciar un espacio mucho más grande entre las dos montañas, entre estas experiencias en el episodio de la vida del Señor Jesucristo. Ahora aquí se nos dice que esto es algo que los ángeles anhelaban mirar. ¿Sabía usted, amigo oyente, que los ángeles, las criaturas inteligentes creadas por Dios, están mirándole a usted y a mí y preguntándose ¿por qué no nos ocupamos hoy en esparcir este mensaje? Ellos desean hacer eso ellos mismos. Les gustaría mucho poder venir y anunciar esto. Vamos a repetir ahora algo que hemos dicho anteriormente. Y, amigo oyente, recibimos bastantes cartas de gente que ha demostrado mucha paciencia, pero que dicen creer en el ministerio de los ángeles hoy. Algunos hasta han expresado que han visto a los ángeles. Por cierto, ellos han tenido un privilegio que nosotros no hemos tenido. Gabriel fue un ángel que bajó y anunció que el Señor Jesucristo iba a nacer, y a Zacarías le dijo que iba a tener un hijo llamado Juan el Bautista. Estamos seguros que a Gabriel le gustaría bajar ahora y tomar el micrófono de este programa y decirnos que nos hagamos a un lado, para decir lo que nosotros no alcanzamos a decir. Pero Dios no permite que Él haga eso. Dios utiliza instrumentos humanos hoy, porque no estamos viviendo en el tiempo del ministerio de los ángeles. Estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo. Amigo oyente, si en usted mora el Espíritu de Dios, como debe ser, si usted es un hijo de Dios, según se nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, él no es suyo. Así es que, si usted pertenece a Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cree usted que un ángel podría hacer algo por usted que el Espíritu de Dios no pudiera hacer? No, amigo oyente. Estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo. En el tiempo de gracia, cuando el Espíritu de Dios mora en los creyentes y toma las cosas de Cristo y nos las muestra. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a causa de eso? La palabra de Dios está aquí para consolarnos y ayudarnos porque nos revela a Jesucristo. Él dijo que el Espíritu tomaría las cosas de Cristo y nos las revelaría a nosotros. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy? Bueno, leamos el versículo 13 de este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche bien, amigo oyente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una expresión que se podía comprender muy bien en aquel día, y quisiéramos traerla al presente y decir esto de manera que todos lo comprendamos. Creemos que lo que quiere decir es que debemos dedicarnos a nuestra tarea. Más aún, creemos que indica que debemos excitarnos, entusiasmarnos en cuanto a lo que tenemos que hacer. Debemos emocionarnos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que se excitan por medio de las drogas, o cuando hablan en cuanto al sexo, o cosas por el estilo. Pero amigo oyente, lo que un hijo de Dios necesita hoy para entusiasmarse es la palabra de Dios. Esto es algo que podemos pasar a los jóvenes, decirles a ellos que se exciten, que se entusiasmen en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Luego dice Pedro, sed sobrios. Esto nos indica que uno no va a necesitar drogas, que uno no va a necesitar el alcohol, que uno debe ser sobrio y permitir que sea la palabra de Dios la que nos excite, la que nos entusiasme. Y luego dice, y esperad por completo. Esta es una gran epístola de esperanza. Ya hemos visto que debemos estar dispuestos a soportar las pruebas porque tenemos una esperanza viva que descansa en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y Pedro dice aquí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el momento en que el Señor Jesucristo venga a tomar su iglesia y sacarla de este mundo,
es un momento de juicio. Se llama el tribunal de Cristo, el día de juicio. Y Él verá si usted recibirá o no recibirá una recompensa. Cada creyente será sacado gracias a la gracia de Dios. Él traerá mucha gracia con Él, ya que entonces Él va a juzgar, y nosotros vamos a necesitar gracia en ese momento. Las Escrituras también nos van a llevar a la obediencia. ¿Por qué? Porque usted y yo, amigo oyente, vamos a ser juzgados algún día. Esto debe servirnos de incentivo para soportar las pruebas de este mundo, porque Él nos va a juzgar. La forma en que vivimos aquí en la tierra es algo muy importante. Es un reto para nosotros, es un desafío para que vivamos de una manera diferente debido a la salvación a la cual somos llamados. Los creyentes en Cristo hoy somos llamados a vivir una vida transformada. Es una vida que sólo la palabra de Dios puede producir en nosotros, y esa es una de las razones por la cual Él nos permite que pasemos por las pruebas y las tribulaciones aquí en la tierra. Él quiere formarnos y nosotros tenemos que ser sometidos a estas pruebas. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 1, dice el apóstol Pedro, «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Es necesario que reconozcamos aquí que las Escrituras también nos llevan a la obediencia. Eso es lo que dijo el apóstol Santiago. «No seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores». Por tanto, la palabra de Dios hoy nos da esperanza y nos lleva a la obediencia, y nosotros no debemos conformar nuestras vidas según el mundo. Esta expresión aquí nos indica aquello que es temporal, aquello que es pasajero, aquello que no dura mucho tiempo, aquello que es superficial, y que nosotros vivimos una vida que revela que estamos siendo transformados desde adentro. Dios no quiere, amigo oyente, que vivamos una vida artificial, que pongamos una sonrisa falsa o una careta en nuestro rostro, como cualquier vendedor que está deseando que se acabe pronto el día para poder irse a casa, pero que de todos modos tiene que sonreír al cliente para poder venderle algo. Dios no quiere que sus hijos vivan vidas artificiales. El Hijo de Dios tiene que vivir como hijos obedientes. Y dice aquí, «No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Y la palabra de Dios debe ser obedecida y no debemos sucumbir a cosas como estas. Permítanos compartir algo ahora que escribió Alicia Mortensen. Ella dijo, «Necesitaba la quietud, así es que Él me apartó a las sombras, donde pudiéramos establecer una verdadera confianza, lejos de la agitación y del bullicio, ya que cuando me encontraba fuerte y activa, iba de un lugar a otro en las ocupaciones diarias. Necesitaba la quietud, aunque al comienzo me rebelé, pero gentil y suavemente mi cruz Él soportó, y en un dulce susurro compartió cosas espirituales, aunque débil en cuerpo, mi espíritu voló. Alcancé alturas que nunca soñaba alcanzar, cuando activa y alegre Él me amó tan grandemente que me hizo apartar. Yo necesitaba la quietud. La cama no fue una prisión, sino un valle hermoso de bendiciones, un lugar para enriquecerme, para ocultarme en Jesucristo. Necesitaba la quietud. Así es que Él me apartó. ¿Por qué, amigo oyente? Para poder dedicar más tiempo a la palabra de Dios. ¿Y cuán importante es esto? Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 15 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Aquí tenemos algo que no se ha entendido muy bien. La santidad hoy para la persona común significa asumir una actitud muy piadosa, significa el ir de un lado para otro de una manera muy digna, que llega a ser casi anormal en la vida que uno vive. Es algo artificial. El Señor quiere que usted tenga una personalidad completamente integrada. Quiere que usted disfrute de la vida. Él quiere que usted se divierta. Hay demasiados creyentes hoy que no se divierten para nada. No estamos hablando de la diversión que el mundo ofrece, sino que hablamos de una vida santa, una vida completa, de una personalidad íntegra, uno que está viviendo una vida normal, que tiene una vida sana y robusta, y la santidad es esto. La santidad es para la vida espiritual lo que la buena salud es para la vida física. ¿Le gusta a usted ver una persona sana y robusta? Pues bien, la santidad significa una persona sana y robusta espiritualmente. Necesitamos mucha gente así hoy, amigo oyente. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Ahora el versículo 16 nos dice,
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Es nuestra santidad como la santidad de Dios? ¿Es eso un atributo? No. Nuestro Dios es absolutamente perfecto, y nosotros nunca podemos alcanzar ese nivel aquí en la tierra. A veces encontramos a personas que creen que han llegado a ese nivel, pero uno nunca puede encontrar a otra persona que esté de acuerdo con ellos, que ellos han alcanzado ese nivel tan elevado. Ahora, ¿qué quiere decir que debemos ser santos como Él es santo? Bueno, Dios es una personalidad completa, maravillosa. Ahora, usted y yo somos sencillamente seres humanos, pero podemos crecer completamente y alcanzar madurez. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, está muy bien el ser un bebé, en una cunita y lucir muy hermoso, pero si pasan 17 o 18 años y ese bebé todavía está en la cuna, entonces hay algo que anda mal. Esa persona tiene que ser un joven de 17 años, sano, corriendo de un lado para otro. Y espiritualmente, amigo oyente, usted tiene que crecer de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que puede producir eso? La palabra de Dios, amigo oyente, es la única que puede producir este resultado. Vamos a regresar a esto antes de concluir nuestro estudio en este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Pedro, pero tendremos que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para considerar este aspecto.